Bienvenidos a Ciencia 360, el programa donde tienes la oportunidad de contestar tus preguntas a través de investigación científica y teológica. Mi nombre es Efraín Velázquez, arqueólogo y profesor de hebreo bíblico para el Seminario Teológico Adventista Interamericano. Y tenemos el privilegio de tener nuevamente entre nosotros al doctor José Kardec, profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Aguadilla, y profesor adjunto de la Universidad Adventista de las Antillas. Es un privilegio de tenerle nuevamente y gracias por aceptar la invitación. Un placer, como siempre. La última vez nos dejó fascinados con el tema del calentamiento global y queríamos saber tal vez algunos consejos que usted pudiese contribuir con nuestros televidentes acerca de cómo nosotros acercarnos al tema del calentamiento global y cómo evitar que se siga acelerando el mismo. Muy bien. Pues en la línea de evitar el conformismo, que todo el mundo dice, pues como nadie se preocupa, yo no me tengo que preocupar, la revista Times de abril del 2007 presentó un artículo donde mostraba unos 50 estrategias en las que todo individuo puede aportar a tratar de reducir un granito de arena en el calentamiento global. Hay varias de ellas, como por ejemplo el diseño de casas inteligentes, el planificar vuelos en avión que sean directos, sin escalas, para evitar el consumir combustible. Y hay dos de ellas que me interesan muchísimo enfatizar un poquito. Una de ellas la encontré sumamente curiosa, la diseñó la compañía UPS, y es que ellos estudiaron las rutas por donde sus guaguas color marrón viajan y notaron que al detenerse en semáforos, teniendo que girar a la izquierda, por lo general tienen que detenerse en el semáforo y esperar que la luz le cambie a su favor para girar. Así que ellos rediseñaron esas rutas utilizando todo el tiempo virajes a la derecha. Como sabemos, uno se detiene en una intersección, solamente mira y no tiene que detenerse, si no viene en vehículo, rápido vira. Así que ellos entonces restablecieron, reestructuraron sus rutas de manera que sus conductores pudieran utilizar rutas de este tipo y así reducir la cantidad de combustible que consumían. Sí, estamos hablando de unas compañías de Norteamérica que lleva paquetes y cartas a diferentes partes de la nación y diferentes partes del mundo, la cual utiliza estos autobuses o estas camionetas de color marrón, la cual me imagino que consumirá mucha gasolina, mucho combustible para llegar a sus diferentes destinos. Pero usted me dice que con el solo hecho de ellos virar hacia la derecha, ellos estaban teniendo un ahorro significativo. Ellos estudiaron y por lo menos determinaron que ahorraban combustible y que aportaban a reducir el calentamiento global. Por el mero hecho de no tener que detenerse los 30 segundos o 40 segundos que detienen un semáforo en luz roja a alguien que va a girar hacia la izquierda. Bueno, en el caso nuestro, de nuestros televidentes, hemos descubierto un estudio que la cantidad de empleados en UPS es mínima. Así que yo quisiera que usted me diera algo más, que me ayudara a cómo estos televidentes pueden ayudar a poder evitar el calentamiento global. Pues mira, el mismo artículo que presenta Times presentó una sugerencia que a mí me estuvo sumamente curiosa. Y es por el hecho de que sugerían que la dieta norteamericana cambiara o pasara lo que ellos llaman el steak. O sea, el consumo de carne de origen vacuno, ¿verdad?, de ganado. Porque aparentemente lo que se ha visto es que el cultivo de áreas que hay que deforestar para poner entonces a pastar ese ganado implica una aportación bien grande al calentamiento global. Y entonces ellos sugirieron que haciendo referencia a un cambio en la dieta, ¿ok?, pues se podría estar aportando. Y ahí entonces yo veo la implicación a la dieta principalmente vegetariana que nosotros, ¿verdad?, promovemos, porque pensamos que se sabe que es mucho más saludable, y cómo la nación, los científicos, sin tener ningún tipo de enfoque religioso, sugieren lo mismo. Dejemos la dieta a base de carne roja en este punto para ayudar a economizar energía. Entonces, y a reducir el calentamiento global. ¿Usted me quiere decir que nuestros amigos televidentes en su mesa ya ellos pueden estar ayudando a evitar el calentamiento global? Es correcto.
Y debo mencionar que si en Norteamérica se consume mucha carne de res, mucha carne de cerdo y elementos, el mismo pollo y demás, en Centro y Sudamérica, nuestros amigos especialmente de Sudamérica, ellos consumen mucha carne también y tenemos muchas áreas que son desforestadas. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos comparar el consumo de carne ayudando al calentamiento global y esta dieta vegetariana que usted está sugiriendo? Bueno, ¿cómo se contrastan? Es en base a el costo energético que conlleva el producir carne, el costo al planeta que conlleva el producir carne. Por ejemplo, 40% del grano que se produce en el mundo, va a alimentar ganado de carne. Wow. En Estados Unidos, el 70% del grano de soya que se genera va a alimentos de animales. 70%. Matemáticamente se ha visto que eso daría más o menos 5 veces más si se usara para alimentar humanos. Así que sería multiplicado por 5 lo que ahora está alimentando una persona, pudiese alimentar 5 personas. Si esos granos, en vez de dirigirlos a alimentar animales para producir ganado, se usaran directamente en la dieta de seres humanos. O sea, en otras palabras, que estamos por generar carne quitándole alimento a 5 humanos para que solamente uno consuma carne en su mesa. Eso es en Estados Unidos. Hay otro concepto interesantísimo que yo encontré repasando para este tema, y es el concepto ecológico. No tiene que ver nada religioso. El concepto ecológico de los niveles tróficos. Hay una ley en ecología que se conoce como la ley del 10%. Eso lo que significa es que de productores, que son las plantas, a consumidores primarios, que puede ser el ganado, a consumidores secundarios, que podemos ser nosotros, cada nivel que se pasa solamente utiliza el 10% de lo que el nivel anterior creó. Me explico. Si yo comiera carne, pues yo de un animal que digamos pesa 600 libras, lo único que yo podría utilizar para beneficio son 60 libras. Porque las otras 540 libras van a estar en ¿qué? Hueso, piel, cuernos, vísceras, pezuñas, o sea, estructuras que el animal invierte energía en construirlas, pero que a mí, como segundo consumidor, no me ayudan en nada. Así que yo solamente utilizo un 10% cada vez que subo un nivel. Eso es ecología, eso es una ley de ecología. Así que, ¿qué me dice eso? Es mejor yo ir directamente al productor primario y voy a consumir más, a recibir más energía directamente de él, que si paso a un segundo, o sea, a ser un segundo consumidor después del que el primario se alimentó del productor. Y eso es ecología como tal. Yo entiendo que nadie de nuestros televidentes que esté comiendo una hamburguesa de res ha pensado que 4 personas están privándose de alimento con cada bocado. Vamos a darte un detallito más sobre eso. Por ejemplo, para el 77, el producir una lata de maíz dulce, de esa que echamos en la ensalada, consumía 4.100 kilocalorías. ¿Ok? Y genera en el ser humano unas 375 kilocalorías, perdóname. Producir eso a base de carne consume 19.000 kilocalorías. O sea, que es más costoso generar las 300 kilocalorías de carne que generarlas de maíz. Si tú divides 19.000 entre 4.000, te da más o menos a 5. Así que estamos básicamente por un factor de 5 reduciendo la cantidad de alimento disponible para las personas. En México, por ejemplo, 1.400 hombres horas trabajan para producir una hectárea de maíz que alimentaría a 7 personas vegetarianas, a razón de unas 2.000, 2.700 kilocalorías por día por año. Pues para que 7 personas carnívoras se alimenten con 2.700 kilocalorías por año a partir de carne, necesitaría 5.000 hombres horas versus 1.400 hombres horas. De nuevo,
que es más costoso generar alimento, calorías a partir de alimentos a base de carne que alimentos a base vegetal. Y si tú divides de menos esos 5.000 en 3.400, te da a 3.5, que son casi 4 personas menos que comen, si buscáramos las kilocalorías en producto animal. Así que básicamente el mantener una dieta de ese tipo sale sumamente costosa y el efecto neto es la sobrecarga que le pone al planeta. En este caso, nosotros vemos la diferencia tal vez en la forma de pensar de nuestros televidentes, porque cuando hablamos acerca de consumir menos combustible, cuando hablamos acerca de utilizar menos papel, cuando hablamos acerca de los fluorocarbonos, aunque ahora son casi no existentes, pero cuando me tocas el taco de res y versus solamente la tortillita de maíz, como que ahora nuestros televidentes están un poco nerviosos porque estamos yendo a la mesa. Y lo mismo hablar del Caribe y si habláramos acerca de las churrasquerías, nuestros amigos brasileros o en Argentina, ni hablar. Esto desafía nuestro estilo de vida, nos hace responsables a otro nivel. Y vemos que en algunas ocasiones es mucho más fácil tomar una pancarta, protestar y decir que los gobiernos están haciendo esto, no están haciendo lo otro, llenarnos la boca criticando a las grandes compañías, los grandes intereses. Pero yo, ¿qué hago? Usted y nuestro televidente tiene mucho que hacer en base a lo que se pone frente a nuestras mesas. Por ejemplo, sobre el agua, el efecto que tiene esto sobre el agua. Pues mira, suplir carne en Estados Unidos, básicamente se consumen 190 galones por persona por día, para producir la carne para esa persona en un día. Eso es equivalente a lo que una familia típica americana usaría para todas sus cosas en la casa en un día. O sea que no solamente es el asunto de vegetales, carne, ahora el agua que se usa para procesar la carne, se le estamos quitando a una familia completa típica para que una sola persona se alimenta a base de carne. Y el agua es un recurso renovable en el planeta, pero de la manera en que estamos abusando de él, eventualmente va a comenzar a escasear también. Sí, indudablemente nosotros cuando hablamos acerca de los problemas de agua en el Medio Oriente, que es la parte del mundo donde yo tengo que visitar más frecuentemente, las guerras o los conflictos son en base a agua. No son el petróleo. No son el petróleo necesariamente. Cuando hablamos acerca de Etiopía, cuando tenemos el mismo río Nilo que está viniendo desde Zimbabue y el hecho de que ellos pueden parar el flujo del Nilo, pueden hacer una represa afectando a Sudán, afectando a Egipto. ¿Por qué? Porque esa es la arteria de vida la que determina si estas poblaciones van a sobrevivir o no. Hoy por hoy, en el caso de Palestina, tenemos pasando por los altos de Golán todo este hielo que desciende desde el monte Hermón y alimenta al río Jordán, al mar de Galilea. Vemos que israelíes, sirios, jordanos han estado en tensión en muchas ocasiones por el agua. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad entonces de maximizar ese preciado producto, países como Somalia, ese cuerno de África que está cerca precisamente de Etiopía, ahora mismo tenemos una hambruna horrible. Estamos hablando de millones de personas que se están afectando por la falta de agua. Si eso sumamos al hecho de que los granos los estamos utilizando de forma irresponsable para animales y tenemos que el agua la estamos utilizando para esos animales, es una fórmula perfecta para hambruna y para un desastre ecológico. Correcto. Y eso es pensando en Estados Unidos nada más. Si visualizáramos la población mundial con una dieta como la de Estados Unidos, porque para bien o para mal, la nación americana se ve, ¿verdad?, como un espejo en el cual mirarse y aspirar a tratar de ser para muchos otros países. Si pensáramos entonces en esos otros países una dieta igual y pensáramos que el planeta completo, esos 6 billones de personas viviendo o pretendiendo tener una dieta a base de carne, eso será imposible para que el planeta se pudiera mantener. O sea, se proyecta que habría que producir 2 veces y media la cantidad de grano que se produce hoy en día para que todo el planeta consumiera carne. Y obviamente no se produce esa cantidad. Habría que duplicar lo que se produce, lo cual será imposible. Y en este caso, estos estudios, algunos de ellos me imagino que no han reflejado el consumo reciente de granos de maíz para producir
etanol. Y eso me imagino que alterará aún más las figuras que usted acaba de mencionar. Eso es un buen punto porque entre las cosas que Times recomendaba es el cambiar los combustibles de petróleo a etanol. Por el asunto de que la emisión de petróleo... Eso fue en el 2007, ¿verdad? Eso en el 2007. La emisión de petróleo al ambiente afecta más el invernadero que la emisión del etanol. Pero tienes ese trade-off, ese conflicto, entonces voy a quitar granos de alimento para que los carros los consuman. Okay. Y la solución... eso no estaba reflejado en el 2007. Hoy nosotros lo podemos ver. Exactamente. La solución básicamente implicaría entonces que el planeta, en vez de dedicarse a buscar dietas de carne, se moviera un poco más a la dieta donde se elimina la carne. Dietas de origen vegetariano. Por ejemplo, Costa Rica es un país precioso en Centroamérica. Y hermoso. Era un país que tenía enormes pulmones de bosques. Todos esos bosques han sido talados y hoy en día queda el 17% de los bosques. ¿En base a, o por qué? Pues básicamente porque la nación americana no puede producir la carne que consume. Y entonces ha ido a buscarla a otros lugares para que se la produzcan. Siendo una fuente de divisas rápida, pues el país deforesta, cultiva ganado y vende la carne en Estados Unidos. ¿Pero a costa de qué? Del pulmón, del oxígeno, del agua y obviamente de la temperatura. Sí, no, y yo te soy franco, ver eso diezmarse, ver a Costa Rica en el área de Monteverde, donde es impresionante ese bosque forestal con los tucanes, los diferentes animales al aire libre, interactuando, monos y demás, ver que muchas de las áreas para llegar hacia allá están dedicadas al ganado, realmente bien lamentable, porque uno puede imaginarse cómo se debería haber visto toda esa área que ahora está dedicada al ganado, como se hubiese visto hace años atrás, cuando estaba dedicado exclusivamente a la flora, la fauna, las mariposas y todos esos animales que viven en ese hermoso bosque tropical. Esos bosques reciclan el dióxido de carbono, que es un gas de calentamiento global, y además producen oxígeno. De la misma manera retienen humedad, lo que reduce la temperatura. Pero al tú eliminarlo, estás tirando la ecuación hacia el otro lado. Y estamos hablando de Costa Rica, que es uno de los países más responsables con su ecosistema, porque Costa Rica es muy responsable con su sistema. Otros países que no tienen tanto control, como el caso de Haití, por ejemplo, que la deforestación ha sido indiscriminada en una forma horrible, y tenemos el caso de Brasil, que tenemos muchas áreas, especialmente en el sur, los gauchos, áreas que eran áreas de bosque, que han seguido talándose poco a poco para precisamente darle espacio a las vacas. Correcto. A veces la estrategia con la que deforestan también es malísima, porque para yo deforestar responsablemente tengo que invertir. Pero para yo deforestar irresponsablemente solamente tengo que prender fuego al bosque, dejar que el bosque se consuma, los animales sufren, se mueve todo el mundo, se pierde un montón de hábitat. De esa manera, económicamente hablando, pues me sale más económico, pero ¿qué daño le estoy haciendo al planeta? Para que tengas una idea, por ejemplo, un hamburger, que ahorita lo mencionaste, en Costa Rica, provoca la destrucción de 55 pies cuadrados de bosque tropical. Esa destrucción libera 165 libras de dióxido de carbono, un gas del invernadero, al ambiente. Así que, estamos haciendo un hamburger, según se consumen o se fabrica carne para tantos hamburgers, te imaginarás cuánto bosque estamos eliminando, cuánto dióxido de carbono estamos tirando al ambiente, que no se recicla, y cómo se va a afectar la temperatura del planeta. Así que recomendamos a nuestros amigos ticos seguir comiendo gallo pinto, que no es el pollo, se refiere solamente los granos, el frijol, tener su plátano, un desayuno exquisito que no necesita la hamburguesa norteamericana. Exactamente. ¿Qué nos esperará? Pues básicamente no debemos decir qué nos espera, qué estamos viviendo ya. Lo que estamos viendo son los efectos climáticos que mencionamos en la vez anterior. Estamos viviendo cambios en el comportamiento de la vida silvestre, se mueven a lugares donde antes no estaban, los venados llegan a las ciudades con las enfermedades que traen, las aves se mudan de un lugar a otro, entonces si las aves se van, eso es una forma natural de controlar las plagas. Pues ahora esa ave se va porque dañaste su ambiente, esa plaga, ¿quién la controla? Pues entonces hay que usar métodos químicos para controlarla. Por ejemplo, esa irresponsabilidad
la podemos ver en algunos gobiernos. Para los años 70 se producía el DDT. El DDT es una sustancia química que interfiere con el desarrollo de insectos, específicamente con una hormona que se llama ecdisona, y hace que el insecto, en el proceso de la muda, de cambiar su cascarón, pues perezca o se muera. Ese DDT se producía en Estados Unidos y se vendía a distintos países del mundo donde había que deforestar, el canal de Panamá, Vietnam, lugares así. Y en Estados Unidos se usaba. Se encontró que al interferir con el proceso de desarrollo de los insectos por una hormona como ecdisona, que es esteroide, también interfería con el proceso de desarrollo de otros animales, como las aves, como los reptiles, como los anfibios. Y entonces se levanta la voz de alerta en Estados Unidos y como resultado de la voz se prohíbe el uso en Estados Unidos. Pero se seguía fabricando y vendiendo al mundo. Pues uno de los lugares donde más se usa es en el Amazonas. Para trabajar en la deforestación y en el ganado hay que eliminar los insectos, ¿verdad? Pensando que como no lo uso en el patio de mi casa, no me va a afectar, lo usamos allá. Hay fotos de satélites interesantísimas que demuestran cómo las corrientes del río Orinoco y del río Amazonas, cuando penetran al Atlántico, regresan a la Florida. O sea que yo lo estaba fabricando, cuando me di cuenta que es malo, lo dejé de usar, lo seguí vendiendo porque no lo uso aquí. Pero el planeta es así. El agua regresa a Estados Unidos y entonces en las costas Florida y en el este, tú ves la turbidez de esa agua trayendo hacia acá esos productos que tú estabas, químicos que estabas utilizando. Literalmente en Norteamérica se dice what goes around comes around. Lo que correcto. va, regresa, y en este caso correcto. se ha vivido de una forma muy patética. Entonces lo que vamos a ver pues son esos cambios, problemas de salud, porque ese pesticida interfieren no solamente con reptiles, se sabe ya que en humanos interfieren, por ejemplo, con el conteo de espermatozoides. En mujeres pueden ser posibles razones para ovarios policísticos, problemas de fertilidad. Hay drogas que afectan, por ejemplo, el embarazo. En un tiempo se usó una droga que era para las mujeres que tenían problemas reteniendo el embarazo. Entonces, pues para evitar que perdieran el embarazo temprano, se les administraba esta droga. Esta droga permitía que completara el embarazo. A los 9 meses nacía el hijo, pero entonces cuando esos niños alcanzaban su pubertad, que las hormonas naturales comenzaban a trabajar en ellos, aparecían entonces con tumores en el sistema reproductivo, niñas de 12, de 13, varones de 12, 14 años, tumores en los testículos, infertilidad. Y eso básicamente es resultado de trabajar con este tipo de drogas que van al ambiente, afectan. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que en las grandes ciudades, donde hay mucho consumo de pastillas anticonceptivas, el metabolismo procesa esas drogas, esas hormonas, y pasan a los desagües, porque se producen en la orina de las mujeres, van a las alcantarillas, y se sabe que donde esas alcantarillas desembocan en los riachuelos, los peces que están en ese lugar tienen problemas reproductivos. ¿Okay? Los caimanes tienen problemas reproductivos, las aves tienen problemas reproductivos, el cascarón del huevo se pone muy fino. O sea, todo eso que nosotros trabajamos va llegando al ambiente y va afectando lo que sucede en el ambiente. Usted ha hecho investigación que ha sido bien impresionante en el caso de Puerto Rico en relación al efecto de algunos de estos, de algunos de los venenos sobre los reptiles. ¿Nos pudiera tal vez ampliar un poquito acerca de su contribución? Pues, básicamente lo que yo trabajé fue con tratar de usar un organismo terrestre como un bioindicador de contaminación con hormonas esteroides. Habían estudios previos que se habían hecho con organismos que son anfibios o que están en el agua. En Puerto Rico ninguna se había hecho, así que la primera que se hizo fue la mía, pero específicamente con organismos terrestres. Y pues básicamente lo que yo demostré es que ese animal, que es el lagartijo común de jardín, respondía positivamente a indicadores de contaminación ambiental. Lo que vendría ahora es tratar de estudiar el mecanismo. Si el mecanismo que usan esos químicos es el mismo que usa el estrógeno, que es la hormona con la que yo estoy comparándolo. Hasta el momento, pues eso es lo que tendríamos en ese tipo de resultados. ¿Qué pasaría si nosotros seguimos al ritmo que las cosas van? ¿Qué nos espera? Bueno, realmente no nos espera nada porque lo estamos viviendo.
Ya estamos viendo los efectos de esas cosas, que es lo que hemos comentado básicamente. Migración de las aves, las plagas se mueven de un lugar, tenemos que usar más veneno, ese tipo de cosas. El calentamiento que está ocurriendo, el uso de hormonas para engordar el ganado, que pasa entonces hormonas al sistema de los seres humanos, las aves, o sea, todo eso se está siendo afectado, así que lo que nos espera es más de eso mismo. ¿Qué usted quisiera invitar o desafiar a nuestros amigos televidentes de Ciencia 360 acerca de su responsabilidad para con el medio ambiente? Bueno, en términos sencillos, hay un concepto en ecología que se llama la simbiosis. La simbiosis es como dos organismos trabajan entre sí y se integran. Hay uno de ellos que es el parasitismo, donde un organismo lo que hace es que le saca la vida al otro organismo. Y eso es lo que el ser humano hace con el planeta. Hay otro que se llama comensalismo, donde un organismo se alimenta y el otro ni se afecta, como que es indiferente. Eso tampoco es lo que queremos para el planeta, ser indiferente. Hay un tipo de simbiosis que es lo que llamamos mutualismo. Los dos organismos trabajan y se benefician. Y eso es lo que nosotros debiéramos hacer con el ambiente. Indudablemente yo creo que la palabra del Señor ilumina acerca de nuestra responsabilidad para con los demás. Nos habla acerca de amar a los demás como a nosotros mismos. La próxima vez que vayamos a la mesa, vamos a pensar en aquellas personas que se encuentran en Somalia, en Haití, en otras partes donde son menos afortunadas, lugares donde hay gobiernos que tal vez no han tratado de hacer cambios de forma responsable, pero al fin del día es en nuestra experiencia donde nosotros tenemos que aplicar estos principios. Correcto. ¿Cuán responsable soy yo? Y te soy franco, Cardé, yo en mis fuerzas soy incapaz de poder hacer un cambio o generar algo diferente en mi comportamiento. Tenemos que depender de lo alto, de alguien especial, de una persona que pueda transformar estos deseos, estos anhelos que hay en mi corazón. Y nuestros amigos televidentes únicamente pueden encontrar en Jesús esa fuente de cambio. Él es el único que puede transformar tus deseos. Él es el único que puede transformar tus anhelos. Él es el que puede cumplir su propósito en tu vida. Él quiere que experimentes ese Edén restaurado. Al igual que el Adán del principio, tú tengas la oportunidad de gozar de comunión con el Redentor, de caminar con Él, de hablar con Él. Únicamente el Espíritu Santo interviniendo en tu vida le puede dar esa paz y esa seguridad a tu alma.